Hola amigos de Conocimientos TV, gracias por siempre mantener la sintonía, ya sea en este canal o las plataformas que ponemos a tu disposición como el canal de YouTube. Y desde ya te hacemos la invitación para que nos hagas llegar tus preguntas, tus aportaciones, incluso tus comentarios acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo tengo el gusto de poder tener hoy unos invitados, es padre e hijo, ya segunda generación de una empresa familiar, y queremos platicar con ellos diferentes cosas, anécdotas, vivencias, experiencias positivas y, por qué no decirlo, también algunas veces uno se enfrenta con situaciones un poco negativas, pero esa es la experiencia que queremos hoy extraer de ellos. Y desde ya, bienvenido, Eric. Gracias. Daniel, bienvenidos al programa de Conocimientos TV. Y pues les doy el tiempo para que ustedes nos platiquen en este tiempo que han hecho, de qué se trata la empresa y pues que creo que también ya estás en la fase de adiestrar la segunda generación. Sí, gracias por la invitación. Buenos días a todos los televidentes. Básicamente, sí, es una empresa familiar. 6 de los 7 miembros de la familia, 6 miembros trabajamos ahí, y el séptimo no, porque es mi nieto de 4 años, ¿verdad? Pero, pues, básicamente empecé yo con mi esposa y yo, y literalmente, pues, somos socios. Surgió la idea de la empresa. Es una empresa de montaje de eventos, convenciones, congresos. Entonces ella trabajaba de organizar eventos, de ahí surge la idea. Entonces arrancamos, y no solo como esposos, sino como socios. Entonces recuerdo muy bien que una de las cosas que yo le pregunté desde el principio, le dije, porque yo oía cómo ella se quejaba de cuando trabajaba con proveedores, etcétera, que no llegaban a tiempo, que tal vez no le cumplían lo que le habían dicho, etcétera. Entonces, eso ya en el evento como tal, son eventos en vivo, ¿verdad? Ustedes como iglesia lo saben, cuando hay eventos en vivo, el estrés genera mucho estrés. Entonces, yo la miraba muy estresada. Entonces, recuerdo muy bien que le digo, mira, haceme un listado de qué es lo que no debo hacer, ¿verdad? Y por supuesto que era un listado bien grande. Y yo me lo grabé muy bien. Entonces dije, bueno, arranquemos con eso. Y empezamos realmente de cero, ¿verdad? Dios empezó a abrir puertas. Yo realmente, pues, trabajaba básicamente en un laboratorio de inyección diésel, que tiene que ver mucho con mecánica. Era nada que ver con audiovisuales. Pues yo nunca había tomado un micrófono, nunca había visto una cámara. Aparte del DVD que uno conecta en su casa, pues no sabía nada más. Pero la verdad que empecé a creer, y eso fue una de las cosas también importantes, que yo entendí que yo tenía también que derribar los paradigmas en mi mente, como dice la Escritura, ¿verdad? Que tenemos que renovarnos en nuestro entendimiento, porque yo sí creía que yo no podía. O sea, yo eso sí lo tenía, o sea, todos pueden tener una empresa, pero yo no. O sea, ¿cómo voy a hacerlo? Si no tengo el conocimiento, si no tengo la experiencia, si no tengo esto, si no tengo el otro. Entonces, derribé paradigmas de sí puedo. Definitivamente, gracias a mi Padre Celestial, entendiendo esa parte, que Él nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros. Pero después entendí la parte que me correspondía a mí. Y ese listado que les estoy comentando, que era larguísimo, de qué es lo que no tenía que hacer, o sea, hablando malo, o sea, de irresponsabilidad, de cosas. Y entendí también, básicamente también la empresa, una de las bases principales fue, nosotros hemos trabajado con tantas empresas de las más grandes aquí en Guatemala, con gobierno, traen invitados que les vengan a hablar de servicio al cliente y todo. Y entonces ahí entendí muy bien esa parte. ¿Cuántos millones invierten en que la gente aprenda el servicio al cliente? Cuando Jesús lo dijo hace 2000 años, haz con tu prójimo como quisieras que te hicieran a ti. Básicamente ahí está resumido el servicio al cliente.
Y si yo pongo un restaurante, yo quiero la mejor comida, el mejor sazón, los mejores productos, ¿verdad? Entonces, de ahí empieza pues todo ese proceso, ¿verdad? De la parte espiritual, la parte de creerle a Dios, de creer también de que yo podía, y pues la parte técnica, o sea, desconocía muchas cosas, entonces empezar a leer, empezar a estudiar, a leer. Jamás habían leído un manual, esa es la verdad. Cuando compro un televisor, generalmente tiene 100 botones y solo uno usa el de power y el de cambiar canales. Entonces entendí que sí necesitaba esa parte también. Entonces empecé a investigar y eso nos llevó como a empezarme a dar cuenta de necesidades, hablando en el ramo de nuestra empresa de cosas técnicas. Ok, yo no puedo hacer este evento más grande porque me falta tal equipo, ¿verdad? Y empecé así, empezamos a crecer. La verdad empezamos con una bocina. Si hablamos un poquito de historia, era una bocina y un proyector lo que yo cargaba y empecé solito. Y de ahí ya necesitaba un ayudante. En ese tiempo pues Daniel era pequeño. Y mi esposa siempre, en la parte logística, Dios nos empezó a bendecir, que ya ella trabajaba, empezamos la empresa solos, ella todavía trabajaba porque no me alcanzaba ni siquiera para pagar la renta, ella me ayudaba. Dios nos empezó a bendecir y a bendecir, logré ya pagar la renta, ya logré pagar el colegio de los nenes, cuando logramos cubrir su sueldo. Entonces, ok, ya venite conmigo. Y entonces ella tomó la parte administrativa de ventas y todo. Y la verdad que fue un boom porque pues era el complemento que yo necesitaba. Entonces, ahí también viene otro punto importante para nuestros televidentes, que uno tiene que entender, ya sea si es una empresa familiar, ¿verdad? Que ese es el tema ahora. Y en mi caso, cuando la pareja o el hijo o alguien tiene más capacidades en cierta área que uno, pues delegársela. Yo no puedo tener el control total. Primero porque como humano no puedo, o sea, me voy a equivocar, se me va a olvidar algo, etcétera. Pero si yo veo que mi esposa es más ordenada, por ejemplo, y este es en nuestro caso, yo soy pues, muy desordenado, me cuesta un poco esa parte, pero ella no. Entonces ella es muy ordenada, para hacer incluso las cotizaciones, yo veía todo y tenía una gracia muy especial, los clientes, la confianza, entonces pues delegarle esa parte a ella, ¿verdad? Explotar ese talento, ¿verdad? Exactamente. Muy interesante lo que se nos está compartiendo Eric, pero producción me dice que tenemos que ir a la pausa, es la primera que hacemos, pero vamos a hablar al regresar, escuchando las anécdotas que nos está compartiendo Eric. Amigos de Conocimientos TV, estamos en la grata presencia de la familia Schumann. Eric nos estaba compartiendo a los inicios de cómo fue el desempeño de la empresa familiar y ese emprendimiento que obviamente en sus inicios pues tuvo sus altibajos, pero ya nos están llegando preguntas y no quisiera dejar de mencionarlas porque pues es parte de lo que estabas hablando. Y una de esas es, creo que ya abordaste un poco eso, pero te los voy a ir leyendo conforme tú vayas captando, vas a ir o remarcando lo que ya has compartido, pues simplemente pues vamos a ver entre los dos si podemos responder algo de eso. Dice, okay, ¿cómo puedo ser un buen emprendedor? Creo que hablaste un poco de eso. ¿Qué debo saber para iniciar a emprender? Yo creo que en tu caso no sabías nada, pero pues te documentaste. ¿Con cuánto capital debo iniciar? Creo que tú empezaste con el mínimo, ¿verdad? Ya dijiste que tenías pocos activos.
Y hay una que llama un poco la atención porque dice, ¿cómo manejar mi emprendimiento o la empresa con la familia, pero separando esa relación de familia y porque a la vez en ese momento se vuelve pues como un colaborador de trabajo, ¿verdad? Entonces, para que nos puedas compartir también esas anécdotas de cómo has podido manejar esa situación y pues ser muy objetivo en ese sentido, ¿verdad? Entonces, te dejo el tiempo, Sí, Eric. gracias. Yo creo que aquí, pues Daniel, pues es mi hijo y trabaja con nosotros, creo que nos puede apoyar. Pero básicamente yo les diría que la verdad, como tú lo dijiste, debemos ser objetivos. No podemos pretender que todo sea perfecto, porque pues somos humanos y vamos a cometer errores. Entonces, definitivamente, trabajar juntos genera estrés. Eso siempre va a haber, o no vamos a estar de acuerdo. Por ejemplo, eso pasó un tiempo con mi esposa, antes de poderlo entender. Entonces, era como una guerra de poder. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, el cliente me decía, mira, entonces yo quiero este montaje. Perfecto. Entonces yo decía, voy a poner fondo azul. Y solo de entrada mi esposa, no, eso no me gusta. Cambiémoslo a verde. Estoy hablando de un ejemplo, ¿verdad? Que se me ocurre. Ah, no, pero yo dije, no, entonces, ese tipo de cosas. Pero yo empecé a observar que el cliente, lo que hacía mi esposa o los diseños que ella presentaba eran los que más les llamaba la atención. Entonces también opté a decir, ok, yo me voy a dedicar exclusivamente a la parte técnica, Claro. al montaje del audio, de video, de pantallas, etc. Y ella que haga todo lo que es escenario. Entonces ahí se acabaron, pues en ese punto, los problemas, si lo queremos ver así. Otra cosa, no echarse la culpa. Fue tu culpa. Perdimos el cliente, no mandaste el correo. Yo creo que también eso tiene que ver con entender cada uno de nosotros nuestra responsabilidad dentro de la empresa. Pero si no las tenemos definidas, ahí es donde empiezan los problemas. Mira, pero tú no me dijiste que yo tenía que ir. ¿Cómo que no? Pues si yo sé que eso es lo que tengo que hacer, si yo sé que eso es lo que tengo que hacer, ¿por qué voy a reclamar por algo que en teoría no tendría que hacer? ¿Verdad? Entonces, no es fácil, pero tampoco es imposible. Claro. Por supuesto, siempre van a haber circunstancias que se le pueden a uno de las manos, pero creo que cuando realmente estamos en reposo, dependiendo del Señor y siempre recibiendo de Él, pues definitivamente vamos a tomar buenas decisiones. Así, o sea, a pesar de los errores, vamos a tomar buenas decisiones. Y yo quisiera pues que Daniel, que prácticamente él ha trabajado con nosotros, también pudiera aportarnos algo en ese punto. Hablando, También de eso. hablando de lo que decías de la pregunta de cómo ser un buen emprendedor, primeramente quisiera hablar un poco de eso. Creo que es una pregunta pues bastante extensa, ¿verdad? Definir a un buen emprendedor. Pero para las personas que nos están viendo a través de la televisión el día de hoy, quisiera decirles que al menos del concepto que he podido ver desde pequeño, yo tenía 4 años cuando mis papás empezaron la empresa. Creo que la base de llegar a un buen emprendimiento depende mucho de la paciencia, no tanto del conocimiento, ¿verdad? Porque como te cuenta mi papá, y creo que han habido muchos casos de éxito de emprendedores que no tenían conocimiento, creo que también es la seguridad con la que se arranca el proyecto. Humanamente podemos decir que es algo bien difícil, pero ¿cómo? Si mira, las grandes empresas llevan cientos de años y todo, pero yo como sé, como todos los televidentes somos creyentes, la seguridad que podemos tener en Cristo es un plus que tenemos a la hora de emprender, de encaminarnos hacia algo nuevo. Y en esta parte de esta colaboración familiar, pues es algo bastante complejo, ¿verdad? Cuando empecé a involucrarme más a la empresa y conforme han ido pasando el tiempo, las responsabilidades aumentan. Ahora pues hago más el trabajo de campo que mi papá hizo en sus inicios, y dentro de los eventos, dentro de la hora del estrés, por así decirlo, del trabajo,
a veces mi papá tiene que tomar el lugar de jefe en vez de padre, corregirme en el sentido de tal vez al principio en el aprender uno comete muchos errores sencillos, ¿verdad? A pesar que a la hora de la práctica uno como que lo sabe, comete errores tan sencillos. Entonces en un momento de estrés como en los eventos, mi papá sí debe tomar un papel más de jefe porque al final, no porque él sea malo, sino porque al final el producto del cliente tiene que quedar bien porque eso es lo que mantiene estable a las empresas, lo que mantiene un estatus, ¿verdad?, dentro del mercado. Entonces es diferente separar como dentro de bajo mucho estrés, emociones, tal vez uno se enoja con el jefe, pero al final el jefe era mi papá, ¿verdad? Entonces sabía que cuando llegara a mi casa lo iba a ver y podía enojarme, pero al final sé que esa parte familiar también incluye mucho amor, ¿verdad? Mucha corrección con amor, jamás, incluso ese amor se transmite a los otros colaboradores. ¿A qué me refiero? A que he visto en la empresa mucho respeto hacia los colaboradores, mucho respeto mutuo, ya que como es un ambiente tan íntimo entre familia, al final es un poco más complicado que trabajar con personas pues poco conocidas, pero al ser un ambiente íntimo, ese respeto, ese cariño como que se extiende a los colaboradores, incluso al cliente. Excelente respuesta, pero yo creo que hay más ahí, pero necesariamente tenemos que ir a la pausa y al volver vamos a seguir dejando que Daniel responda. Con la compañía de la familia Schumann y su empresa de producciones nos han compartido muchas anécdotas de las vivencias que han tenido en el desempeño de sus actividades dentro de la empresa familiar. Muy interesante la respuesta definitivamente que nos han dado en relación a lo que nos ha llegado a la reacción de la producción de este programa. Quisiera seguir aportando unas cosas, como por ejemplo, entiendo que básicamente ustedes se han desempeñado todo este tiempo en familia, cada quien en su campo, cada quien en su especialidad, y de alguna manera han podido ser tan objetivos de poder manejar lo que en el bloque anterior decía Daniel, sea el rol de jefe y a la vez el rol de papá. Y una de las cosas interesantes que no hay que dejar de pasar, que la gente que nos ve es una de las cosas que me llamó mucho la atención es que lo que tú decías, la seguridad que se debe tener en emprender algo. Yo creo que en la humanidad como tal, o el hombre como ser humano como tal, le es inherente cierto grado de temor. Eso es inherente, ¿verdad? Temor a todo siempre va a haber. Pero definitivamente cuando hay una seguridad del emprendimiento, yo creo que lo que uno tiene que seguir es forjando el camino para poder llegar a la meta que uno ya trazó. Cualquier cosa que uno emprenda definitivamente va a tener obstáculos, definitivo, cualquier emprendimiento. Yo me he enfrentado con eso, pero yo sé que también es más fuerte el deseo de poder continuar y poder vencer todo eso. De las preguntas que nos han llegado, nos dicen también, por ejemplo, ¿qué debe ser? Ya lo dijimos y yo creo que aporté algo, pero quisiera que ustedes también aportaran. Dice, que yo quisiera empezar un emprendimiento, pero realmente no tengo experiencia en nada, no tengo capital para invertir, pero sé que el emprender algo me va a llevar a una independencia y de alguna manera asegurar también ingresos. Entonces, para que ustedes puedan aportar, tal vez con Daniel empecemos. Bueno, como te decía al principio, los emprendimientos regularmente crecen o nacen al yo como emprendedor, al yo como querer sobresalir, es porque veo una necesidad en el mercado, una necesidad.
Y al encontrar esta necesidad puedo encontrar mi nicho de mercado, ya en temas más técnicos, ¿verdad? Dentro de lo que puede ser el emprendimiento. Pero esa es otra cosa. Yo quisiera emprender un negocio de hamburguesas. Entonces creo que parte importante de mi estudio para llegar al resultado sería buscar en la zona donde vivo, en la calle donde trabajo, si hay un espacio ahí, si hay una necesidad ahí, tal vez hay oficinas alrededor y no hay un lugar cerca, barato para almorzar. Entonces yo podría, al no tener capital, pues yo siento que el capital es pues un fruto de la buena idea. ¿Por qué? Porque al yo tener una buena idea, conocer mi idea, estudiar mi idea, puedo definir con seguridad que si pongo el puesto de hamburguesas en esta esquina y abro con ciertos precios de 12 a 2 a la hora de almuerzo, sé que van a llegar, aunque el primer día lleguen 5, 1, pero sé que uno va a llegar. Entonces creo más que pensar en el capital, que es una parte pues bastante extensa, creo que hay que pensar en el estudio, en mi idea, en mi nicho de mercado, ¿verdad? Excelente. ¿Y tú qué dices? Sí, sí, vas aprendiendo de Daniel. La verdad, excelente. Yo lo que podría decir es de que muchas veces creemos, de hecho, lo hicieron para sacar una estadística, pusieron a la gente a contestar, ok, ¿qué se necesita para emprender un negocio? Y el 90 y algo % puso que necesitaban el dinero. Y no, o sea, lo que necesita es el sueño. Porque, ¿qué pasa si entonces yo no tengo el dinero y no lo voy a conseguir? Ahí se muere el sueño. Si yo tengo un sueño, yo sigo ese sueño. Y Daniel en el segmento anterior dijo algo muy importante. Nosotros como hijos de Dios, teniendo la revelación del amor del Padre hacia nosotros, que Él quiere lo mejor de nosotros. Entonces tenemos una, por así decirlo, ventaja, si lo podemos llamar así, sobre la gente. Hay gente que no conoce a Dios, desconoce un montón de cosas espirituales, etcétera, pero ahí están. Pero hacen las cosas bien, son responsables y les va bien. Entonces, ¿por qué no me va a ir bien a mí? Si yo, como mi parte de responsabilidad, lo voy a hacer bien y entendiendo que Dios me ama, la obra consumada de Jesús me da todo, porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, altamente favorecido. Entonces, no debería de atarme a decir, ¿será que voy a poder? No voy a poder. Por supuesto, y una de las cosas que no debemos de dejar de mencionar es que yo creo que, como en tu experiencia decías, que no eras experto en ese campo, pero que con el pasar del tiempo, después del emprendimiento y la idea que se tuvo, pues empezar a prepararse. Yo hace poco compartí, posteamos con la gente que me ayuda a producir en Instagram, creo que lo pusieron, o en la plataforma de conocimientos, y es que pusimos que la persona que es fiel necesariamente debería llegar a ser apto. ¿En qué me basaba para decir eso? Porque definitivamente tal vez uno en sus inicios no es apto para algo, pero en el transcurrir del tiempo uno se va haciendo apto. Pero no puede toda la vida quedarse también sin tener esa expertise, y tal vez me basaba un poquito con el principio bíblico, que es que había gente que estaba rodeado de David y dice que eran expertos en la espada. ¿En qué momento se hicieron? Tuvo que haber sido en el transcurrir del tiempo, porque tal vez no eran guerreros consumados a sus inicios, pero en el transcurrir del tiempo que convivieron con él, sí llegaron a hacerlo. Entonces, parte de lo que entendía y lo que muy atinadamente compartía Daniel es que definitivamente perseguir ese sueño, poder plasmarlo a la praxis, y después de la praxis viene lo que es el conocimiento y consecuentemente va a venir la expertise para poder desarrollar todo eso, ¿verdad? Entonces, en lo que llevamos del programa, que ya llevamos casi la mitad, más del 60%, hay mucho más que hablar, pero nuevamente vamos a ir a otra pausa y al volver seguimos con las preguntas.
Gracias amigos de Conocimientos TV. Estamos platicando sobre el emprendimiento y manejo de una empresa familiar. Y detrás de cámara surgía un diálogo con Eric y pues por supuesto con Daniel sobre también lo que es la vida o lo que las estadísticas mencionan sobre la vida de una empresa familiar, que muchos se tienen datos estadísticos de que segunda o tercera generación regularmente tienden a desaparecer. Pero dado esas circunstancias, también quisiéramos que tú nos compartas algo de eso. Claro, pues esa es como la contraparte, si le pudiéramos usar esa palabra, y ha sido muy estudiada. Y entonces aquí en Guatemala pues podemos ver empresas familiares, pues que todos las conocen, empresas mega empresas que han tenido mucho éxito, incluso que han pasado los 100 años. En el mundo son muy pocas empresas, ¿verdad?, que han pasado esa cantidad de años. Entonces, ese tema es muy importante, que creo que es bien extenso, pero que es vital que lo entendamos. Las estadísticas dicen que el 90% de las empresas familiares desaparecen en la tercera generación y el 70% desaparece en la segunda generación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede muchas veces es básicamente en la parte administrativa. Yo tengo mi empresa, imaginémonos este cuadro, yo tengo mi empresa y empieza a crecer, Dios me empieza a bendecir, perfecto. Entonces viene mi hermana y me dice, mira, fíjate que ya se graduó Carlitos, ¿verdad?, por ejemplo, mi sobrino, de ingeniero. Ah, perfecto. ¿Tenés trabajo? Sí, sí tengo trabajo. Pum. Entonces lo pongo de gerente de comercialización, por ejemplo, que ese es el cargo que lo obtiene mi hija Vivian. Y por cierto, 100 puntos ahí para mi hija. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez mi sobrino no, o sea, no está para eso, ni le gusta, ni nada, pero como es mi sobrino, yo lo meto. De ahí se gradúa otra sobrina. Entonces la pongo de gerente de ventas, pero ella no sabe nada. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas de las empresas. O sea, ahora, ¿cuál es la contraparte de estas empresas que han tenido éxito? Ok, si tú no estás capacitado, contratemos a alguien que te estudió y tiene un máster en esa parte. Pum, y lo pone. O sea, no necesariamente tiene que ser el hijo, ¿verdad?, el que va a manejar, porque si el hijo no tiene la capacidad, no solo de conocimiento, sino de conocer la empresa. Yo estuve en un evento de unas familias muy importantes de empresas familiares y les quiero contar esto porque a mí me impresionó. Ellos son, en México, tienen más de 1000 empresas de electrodomésticos, es la competencia de Electra, es una empresa bien grande. Y ahí solo estaban la segunda generación, eran familias enteras y ellos exponían sus experiencias. Y él decía, ok, mi papá no me dejó llegar a la junta directiva ya después como de 10 años de trabajar en su empresa. Me mandó a la universidad. Cuando me gradué, por 2 años yo tuve que ir a conseguir empleo, contó él, a cualquier lado donde le dieran. Cuando después de 2 años llega a la empresa, como de incógnito, desde cero. No me acuerdo exactamente, pero era así como mensajería y todo. Y el papá le dijo, ¿sabes por qué? Porque yo necesito que tú aprendas a hacer de todo. Que entendas qué es lo que falta entre compras, ventas, o sea, problemas que puedan existir que la gente a nosotros no nos los dice. O si pueden haber cosas que se están manejando mal, que tampoco nos va a llegar esa información. Y él empieza a tener diferentes puestos ganados, no porque era hijo, nadie sabía que era el hijo. Hasta los 10 años, después de trabajar en la empresa y después de haber trabajado 2 años en otro lugar, él sube a junta directiva. Y entonces él contaba y sus anécdotas impresionantes porque él decía, ¿qué me dejó eso? Vi errores que se cometían, vi a gente que no estaba en el puesto adecuado, ¿verdad?
vi recursos que se desperdiciaron. Entonces, yo me quedé, de veras, dije, oh, impresionante. Entonces, eso es uno de los problemas. Y para cerrar este punto, que también es muy importante, que también es muy extenso, pero lo voy a tratar de resumir en el poco tiempo que nos queda en este segmento, es básicamente que tenemos que diversificarnos. Mi esposa y yo empezamos esta empresa perfecto, y mi Daniel en ese tiempo era pequeño, y mi hijo Vivian también, etcétera. Tenemos 3 hijos, entonces nos alcanzaba. Y estábamos bien y Dios empieza a bendecir. Pero ¿qué sucede? Cuando Daniel ya se case, cuando mi primer hija Vivian, que es nuestra directora de comercialización, ya está casada. De hecho, mi yerno es mi mano derecha, es el director técnico de la empresa. Por cierto, me saqué la lotería con él. Entonces, ¿qué pasa si no nos diversificamos? Lo que nos entraba, si ya son 3 familias, 4 familias, ya no nos va a alcanzar. Llega un momento en que los gastos van a superar a los ingresos. Ahí también viene un debacle que uno no se da cuenta. Entonces hay que diversificarse. ¿Qué más podemos hacer? Porque ahora no es una familia, que fue la que empezó. Ahora son 2, después serán 3, después serán 4 familias. Entonces, creo que son temas muy importantes que a veces no los conocemos o los ignoramos, pero que son vitales para una empresa familiar. Estoy totalmente de acuerdo con esa aportación porque yo, pues que me he dedicado también mucha parte de mi vida en lo que es asesorías a empresas familiares, he visto eso. En muchos casos he entrado a aportar algo, pero cuando ya es demasiado tarde, ya es caso fallido. Me vinieron 3, 4 entidades que por ética y porque también tengo contratos firmados de acuerdo de confidencialidad con ellos, no puedo mencionar, pero sí pasa eso. Definitivamente debe uno entender de que uno debe tener tecnicismos que tomar en cuenta. No se puede dejar de pensar en que puede ser que alguien que tuvo la visión inicial quererse la transmitir a alguien por concepto de consanguinidad no necesariamente aplica, porque no le gusta o no le interesa, o simplemente él nació y tiene habilidades para otra cosa, y simplemente va a dar, como se dice en Guatemala, bola en otra cosa, no en eso. Vamos a ir a la pausa, y al volver, nuevamente las preguntas que nos siguen llegando. En esta parte del programa queremos seguir haciendo las preguntas que nos han llegado, que nos han escrito, y una de ellas es ¿cómo ha sido la estrategia que han utilizado de acuerdo a lo que está pasando a nivel mundial? Pues Guatemala no se exime de eso, de lo que ha sido la pandemia, las restricciones y de las cosas que han cambiado. ¿Cómo han ustedes, qué estrategias han utilizado para poder mantenerse en el mercado? La verdad que es un tema bastante complejo y duro, si se pudiera usar esa palabra, pero cuando nosotros viene el cierre, ¿verdad?, del país, básicamente 3 meses estuvo la bodega cerrada, ¿verdad? Entonces, costó como, la verdad que uno no se lo espera porque dentro 15 días después del cierre nosotros teníamos varios proyectos grandes. Quedan cancelados, entonces realmente cuesta mucho como empezar a digerir eso. Y yo creo que muchas personas también creíamos que no iba a durar tanto. De hecho, seguimos en las mismas, ¿verdad? Entonces era así como, va 2, 3 meses y no. Entonces, al empezar a ver esa desaceleración, cuando veíamos, por ejemplo, lo de la SAT de impuestos en cero, básicamente,
pero los pagos seguían, ¿verdad? Bodegas, personal, pues nosotros decidimos no despedir a nadie. Entonces, sí entra uno en cierta depresión, en qué voy a hacer, empiezan las dudas, pero ahí es donde viene la parte espiritual y lo tocamos en el segmento, en uno de los segmentos anteriores, que esa es una de las ventajas que tenemos nosotros, que tenemos un Padre que nos ama y que de veras nos quiere bendecir y nos va a bendecir. Cuando estamos cimentados, cuando estamos seguros de nuestra posición en Cristo, ahí donde decir, entonces empezamos a desaparecer ese temor y empezamos a tomar buenas decisiones. Pues, y una de esas decisiones, basada en la pregunta, fue emigrar a temas digitales, ¿verdad? Nos metimos a mascarillas, pues pensando que era el negocio, pues, pero Dios realmente abrió una puerta que al final sí fue un buen negocio, que nos dio 2, 3 meses para poder subsistir. Después mi hija, Vivian, siempre con ideas, mira, está esto, negocios digitales y todo. Y en eso nos mantuvo. Hicimos un set para hacer eventos en línea y varios clientes llegaron ahí. Entonces, pues sí tuvimos que tomar ciertas decisiones. Llegamos pues a final de año, la verdad que así agradeciéndole a Dios, como, ¿cómo? O sea, no lo podíamos entender. Y ya empezamos el año, ya empezó a mejorar un poco. Ahorita hubo otra desaceleración. Pero ¿qué pasa? Que como ya hay ese sentimiento de confianza, de decir, sí, Señor, tú estás conmigo, Padre, gracias. Entonces uno sigue, ya no hay miedo, ya no hay temor, sino vamos para adelante y tenemos que salir. Eso es lo que podría aportar. No sé si Dani quiere decir algo. Sí, pues básicamente lo que te contaba mi papá, en el momento del cierre como empresa fue un golpe de realidad durísimo, ¿verdad? Creo que para todos. Pero de lo que ya te compartió mi papá, de como estas evoluciones, estas nuevas ideas que tuvimos, al final, como para nosotros los hijos, todas las cosas, aunque son malas, obran a nuestro favor. Tal vez en el transcurso de unos 3 años anteriores, pues gracias a Dios el trabajo había subido bastante en cantidad. También en personal habíamos crecido cierta parte y todo, en activos, pero en el momento del cierre uno puede decir que se trauma, dice no me hubiera metido a esto, a esta nueva deuda, pero como no sabíamos lo que iba a pasar, entonces, pero al final lo que ayudó como empresa esta pandemia fue a ordenarla, fue incluso a poder ver otras ideas de negocio totalmente apartadas de lo que es el montaje de eventos, a evolucionar, ¿verdad? También en nuestra mente, a evolucionar como familia, porque podría decirse que tal vez el estar tiempo juntos logró mejorar ciertas relaciones, obviamente. Entonces ya a la hora que pudimos proyectar esa confianza, esa como fuerza de familia, ¿verdad? Esa fuerza en Cristo, que Él es nuestra roca, la pudimos proyectar sobre la situación. Realmente siento yo ahora que trabajamos menos, pero hacemos un mejor trabajo, mejores resultados. La cantidad obviamente no es la misma, tal vez el tamaño de los eventos no es lo mismo, pero eso nos ha dado ideas para que al hacer menos cosas, hacerlas mejor, porque tal vez antes había un punto que se acumulaba todo y quedaba bien pero el otro no, se le da más prioridad a pero al otro no. Entonces eso nos ha dado aún más solidez. Y también la forma que hemos llevado el tema de protocolos, y así nos ha dado más solidez con ciertos clientes, ¿verdad? Entonces, también eso ayuda a la marca, también eso nos ha como puesto más firmes dentro del mercado, creo yo, dentro de la situación, y mejoró la calidad de trabajo y la calidad de trabajo entre colaboradores. Creo que se mejoró incluso la relación entre colaboradores y todo, y hemos visto pues mejores frutos dentro de la empresa.
Qué bonito escuchar eso, porque realmente yo creo que el que diga que no lo pondría en tela de duda, que realmente no sintió cierto temor y preocupación en medio de esa situación, porque nadie dijo eso va a suceder, nadie dijo eso, y nadie los tenía presupuestado en ningún lado, y llegó. Lo que sí hay que sacar de eso como anécdota es que definitivamente lo que decía Daniel es que a muchos en general nos sacudió y a muchos nos hizo poner los pies sobre la tierra. Y a muchos nos obligó a salir de la zona de confort y nuevamente reinventarse. Porque muchas veces lo que tú decías, un cliente pequeño, ese mejor si no. Pero ese mejor si no ahorita es lo que venga es bienvenido. Y no quiero decir que solo con ustedes pasa en muchos aspectos de la vida. Pero ya en el último bloque que nos toca, que vamos a ir a corte, que me está presionando la producción, vamos allá a recibir sus recomendaciones generales. Vamos a ir a la pausa. Hemos llegado a la fase final del programa. En esta parte, pues, regularmente lo dejamos para llegar a las conclusiones, hacer un poco de recomendaciones, y no quiero dejar yo de aportar siempre. Hemos hecho diferentes programas y este pasaje general siempre sale a relucir, y es uno que está en el segundo libro de Reyes 4, que dice que una mujer llega con el siervo y le dice: mira, mi marido se murió y vienen por mis hijos, es el acreedor y se los quiere llevar, porque no sé cómo hacían los contratos antes, pero en ese contrato decía, en una de las cláusulas contractuales, que la garantía eran los niños, ¿verdad? Los muchachos. Pero lo que quiero extraer en este aspecto es que ella tal vez no tenía entre sus planes volverse vendedora de aceites, pero al final de eso terminó haciendo, porque le dice él: anda a prestar vasijas, las llenas, vende, y con lo que vendas pagas tus deudas, y lo que te queda vive de eso. Se volvió una fabricante de aceite, hizo un emprendimiento, salió de su situación y pudo vivir de eso. Nos enseña esto, que definitivamente siempre va a haber una salida. Y siempre va a haber una estrategia de negocio, siempre va a haber una estrategia de emprendimiento para poder enfrentar esas situaciones. Y en esta parte final yo quisiera que ustedes dejaran eso, esas recomendaciones, a qué conclusiones llegamos. Y para la gente que nos ve, pues decirles eso, que pueden ellos de alguna manera, aunque ahorita cualquier día todo el mundo actual se ve como negativo, todo, no, siempre hay una oportunidad de ese negocio. Entonces quisiera que tal vez empezamos con, no sé quién de los dos quiere llegar con sus recomendaciones. Sí, pues yo lo que podría decir es pues básicamente mi experiencia, o sea, ¿qué les puedo decir? Todo se puede, todo, basados en mi posición en Cristo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, altamente favorecidos. Entonces, ¿eso a qué me lleva? A decir, si yo quiero emprender un negocio, lo voy a hacer, y eso me va a llevar, teniendo la mente de Cristo, a tomar buenas decisiones. Definitivamente, también necesitamos del conocimiento, ¿verdad? Aprender, en este caso equipos, o sea, me tengo que volver un técnico capacitado, etcétera. Pero básicamente mi recomendación sería
de que vivamos en reposo. ¿Qué es estar en reposo? No es que no hagamos nada, sino que hagamos lo que el Espíritu nos indique qué hacer, ¿verdad? Eso es estar en reposo, o sea, depender de Jesús, de que Él me ama, de su amor, y emprender, o sea, no necesitamos realmente el dinero como tal, de decir, yo necesito los 50,000 que sea, que no, va a venir. Creamos en Él, creamos en nosotros, y no importando las circunstancias, porque en Isaías lo dice, aunque el mundo esté lleno de tinieblas, sobre ustedes estará luz, o sea, ustedes serán bendecidos, ustedes habrá una iluminación. Eso es bendición, o sea, al contrario, es así como, ¿verdad? O sea, vamos a estar mejor, aún en estos tiempos. ¿Por qué? Porque somos hijos, amados, altamente favorecidos. Así es. Daniel. Sí, lo que decía mi papá, pues como lo decía David, ¿verdad? Somos como un árbol plantado en los ríos de agua viva y todo lo que hacemos prospera. No por nosotros, sino por lo que Jesús hizo por nosotros. Y dentro de las familias, si tú eres un papá y quieres que tu hijo se involucre en el negocio, te puedo decir por experiencia personal, no soy padre, pero mi papá siempre me transmitió la satisfacción que le generaba ser parte de la empresa, la satisfacción como transmitiéndome esa pertenencia que es la empresa, que era para la familia y todo. Entonces, y podemos ver el ejemplo en Jesús, quien vino a transmitir el amor del Padre, el corazón del Padre, que era sanar, que era bendecir, que era dar amor a los que lo necesitaban, ¿verdad? Entonces, creo que como familia debemos transmitir ese amor, transmitirnos ese afecto, ese positivismo basados en quiénes somos, ¿verdad? La justicia de Dios en Cristo, sabiendo que todo obra a nuestro favor, que Dios va delante de nosotros, ¿verdad? Estamos en el lugar secreto, seguros, y que estamos en su mano, y que dice Él, nada los quitará. Entonces creo que estos son principios que debemos establecer en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es como lo que decía de un árbol, ¿de qué se preocupa un árbol? De absolutamente nada. Un árbol, si recibe la buena cantidad de sol, y Él es el sol de justicia, la buena cantidad de agua, y Él es el agua viva, automáticamente se extienden sus ramas, y salen los frutos. Él nos da su sabiduría y todo para tomar estas decisiones. Tenemos ventaja, así que crean, confíen y aviéntense al agua, porque tienen una ventaja y tienen un Padre que está pendiente de ustedes. Muchísimas gracias. Esto, para mí, yo me llené mucho incluso de escucharlos, de incluso tomar esas experiencias, incluso anotarlas, porque ¿por qué no? De todos aprendemos de todos. Y yo también me llevo mi dosis de aprendizaje el día de hoy. Y para los que nos ven y los que nos escribieron, muchísimas gracias. Siempre les dejamos la invitación para que nos puedan ver por el canal de YouTube, por medio de las plataformas que ponemos a su disposición. Y esto ha sido el programa del día de hoy. Medio segundo para que te despidas. Luego, Daniel. Solo les quiero dejar esta frase que a mí me cambió la vida en pandemia, cuando les comenté que nos sentíamos devastados. Cree correctamente y vivirás bien. Excelente. ¿Tú, Daniel? Pues no, que gracias a todos por habernos escuchado, gracias a ti por habernos invitado, y pues siempre alegres, siempre contentos y con nuestros ojos hacia arriba. Eso ha sido una producción más de Conocimientos TV en Rema Communication Group. Y les dejamos la invitación para que nos puedan ver en nuestro canal de YouTube, como ya lo dije, todas las plataformas a tu disposición. Agradecemos todas las preguntas que nos hicieron llegar. Hasta la próxima.